Entonces, tal como lo hemos comentado desde hace días atrás, sí, al momento de llegar a esa primera audiencia o a la audiencia inicial, en el caso del Ambifar Centeno, se presentaría una situación muy interesante y obviamente se presentarían ciertas complicaciones, y no es porque simplemente lo hayamos comentado porque se nos haya ocurrido ya, pero por ejemplo, recordemos que el Ambifar Centeno pues empieza con un equipo de abogados. Recordemos que en cuanto Sergio Mayer le saca sus trapitos al sol a una abogada que estaba dispuesta incluso a irse por el lado que la Ambifar Centeno le podría presentar, le podría presentar una pequeña esperanza, que era fabricarse una cuestión de amenazas por medio de mensajes, por medio de dichos de la propia Ambifar Centeno, y que aunque la misma Ambifar Centeno fuera quien se los estuviera inventando, quizás por consejo de sus abogánster, no lo sé, pero en cuanto le sacan sus trapitos al sol a esa abogánster, también que se fue por el lado de las feminazis, inmediatamente sale corriendo. Luego, ¿qué pasa con el otro que quedaba? Bueno, que cuando se da cuenta de lo complicado que se está poniendo el asunto y de todo lo demás que va a tener que comenzar a fabricar si es que busca respaldar sus dichos, supongo que por esa razón también buscó salir corriendo, alejarse del caso. Entonces, tenemos que queda con la abogánster más feminazi de México. Y que incluso, qué mejor que recurrir a dar una entrevista con nuestra mascota favorita, es decir, nuestro Rufo, que obviamente, más allá de que si es periodista, que si es el hijo perdido de Laura Bozzo, o todo eso, o que si el título, o que si la cédula profesional, bueno, más que todo eso de que si es o no es periodista, que si tiene, más que todo eso, surge la pregunta, ¿alguien se imaginará que el hijo perdido de Laura Bozzo, nuestra mascota favorita, Rufo, su interés principal es llevarle la verdad a su audiencia, esto para la búsqueda o para contribuir en la justicia? Y la respuesta sería, como siempre lo hemos comentado aquí con el Gran Master, ¿quién sería tan estúpido para creerse algo así, verdad? Y lo vimos, porque precisamente, ¿qué es lo que hace la abogánster más feminazi de México? Buscar al personaje que más le pudiera convenir para sus fines. ¿Y cuáles serían sus fines? Pues buscar meterle miedo a la contraparte, pero no miedo enfocado a lo que realmente hizo, no enfocado a lo que realmente debería de proceder en un sistema de justicia, sino enfocado a asegurar cosas y que casualmente las cosas de mayor peso sean únicamente invenciones de la abogánster más feminazi de México, como por ejemplo el darle respaldo a los mensajes que la Ambifar Centeno exhibimos, ella misma se ha generado, y que por cierto ya les comentó la Ambifar Centeno el por qué eliminó ese video, donde primero mostraba un supuesto mensaje que le había llegado, ¿no? Y que ella casualmente le había podido tomar captura de pantalla a los 2 segundos. Después de que nos estuvimos burlando un tiempo, unas cuantas horas, y que hasta sacamos unos videos, pues resulta que lo borra. Pero por otro lado, la abogánster más feminazi de México, ¿qué es lo que pasa? Que esa, en plena entrevista con Rufo, pues incluso inventa cosas, como por ejemplo que se había tocado en reiteradas ocasiones sus partes. Y surge la pregunta, bueno, ¿por qué en este caso, si Rufo está muy enfocado a llevarle la verdad a su público, a sus seguidores? Repito, más allá de que si es periodista, que si la cédula, más que si es hijo de Laura, es el hijo perdido de Laura Bozzo, más que todo eso, si realmente es una persona que con título, sin título, con cédula, sin cédula, pero que realmente, supuestamente, su propósito principal es llevarle a la gente, a su público, a sus seguidores, la verdad, o por lo menos buscar la verdad, y para entonces supongo que él ya había visto el video del cual estaban hablando, ¿no? En el que desenmascaran a la charlatana del Ambifar Centeno. Entonces, ¿por qué cuando llega ese momento en el que la abogánster más feminazi de México dice que la contraparte se había tocado en reiteradas ocasiones sus partes, después de que había mencionado que le iba a enseñar su S, ¿por qué Rufo no le dice o no le cuestionó? Oiga, pero ese video, o qué video fue el que usted vio, porque al menos en el que nosotros vimos no ocurre eso, o sea, ¿por qué no surgió ese cuestionamiento, verdad? Y la respuesta es que pues obviamente la abogánster más feminazi de México no fue con Rufo porque estuviera buscando a alguien a quien tuviera características o tuviera la fama de llevarle la verdad a su público, o por lo menos de realmente buscar llevarle la verdad, sino que sabe que Rufo pues es una persona que se va a presentar como un gran periodista, como una persona que lo que hace es porque está defendiendo los derechos de las mujeres, que ya comentamos que es algo estúpido, sobre todo cuando agarran una bandera como la feminista para esa clase de cosas, ¿no? Porque sería ridículo el espantarte y decir, es que cómo le pudieran haber hablado así en específico a una mujer, y que los grupos feministas salten por eso, queriendo consideraciones especiales por el simple hecho de ser mujer, pero por otra parte haciendo alusión a que lo que exigen las feministas es la igualdad. Así que repito, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, lo que digo es que pues agarrarte de uno de esos grupos es pedir justamente lo contrario, ¿no? Entonces así salen estas
estas situaciones tan interesantes. Y tenemos, por ejemplo, un Rufo que pues, lo último que iba a hacer era preguntas que pudieran desacreditar o evidenciar las mentiras de la defensa del Ambífer Centeno, llevada a cabo por la abogánster más feminazi de México. Y sí, ¿por qué decimos que la más feminazi de México? Pues porque esa clase de cosas no es algo que sea compatible con el feminismo, ¿no? Con el tema de igualdad, de equidad y de toda esa clase de cosas. No, sino es principalmente el demostrar que el camino principal que toman es el inventar delitos. ¿Para qué? Para buscar meterle miedo a la contraparte antes de decirle, pues ya viste, te inventamos este delito. Así que o tú buscas llegar a un acuerdo por algo que no hiciste pero que ya te lo inventamos, y precisamente ¿cómo se llama eso? ¿Alguien me lo puede decir? Lo de inventar delitos, y aparte pues se nota, ¿no? Como se diría coloquialmente, el colmillo que debe de tener la abogánster más feminazi de México, no para defender derechos, no para el tema de igualdad, no para el tema de equidad, sino cómo inventarse delitos y buscar que la fiscalía te lo respalde. Sin embargo, en esta situación no solo se demuestra que pues, por parte del Ambífer Centeno y de su abogánster se les está complicando un poquito, porque en situaciones normales la fiscalía sin problemas, yo creo que ha de tener muy buenas palancas, ha de tener muy buenos contactos y sin problemas estarían dispuestos por una módica cantidad, obviamente, a prestarse para inventar esos delitos e incluso quizás hasta ayudarles a fabricar las pruebas, ¿no? Pero en este caso en específico, que se ha hecho tan mediático, yo creo que aquí sí se les presentaría un pequeño problema. Y entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que así como pospusieron la audiencia del mes de diciembre al mes de enero y ahora al mes de febrero, porque dirían, no, a ver, aquí lo que tienen que hacer es meterle miedo, meterle más presión para buscar sacarle algo de dinero, porque pues no te vamos a ayudar, no nos vamos a quemar por este caso, porque esa otra persona pues es mediática, tiene el apoyo y aparte le está pagando a una muy buena defensa. ¿Sí nos imaginan? Así que como lo comentamos, con eso se demostraría que la contraparte no tiene nada y que pues ahora la única esperanza es que la fiscalía, por ejemplo, se prestara en fabricar las pruebas o contribuir a fabricar las pruebas para elaborar una carpeta con acusaciones que no ocurrieron o con acusaciones de cosas que no ocurrieron. Y si no, pues mientras buscar seguir alargando para que en el camino pues se les ocurra alguna manera de meter miedo y buscar por lo menos sacar algo, por lo que seguramente ya deben por los favores llevados a cabo hasta este momento. Entonces, ¿qué opinan acerca de esto? ¿No es lo que habíamos comentado? Así que, en pocas palabras, lo único que le queda en todo este periodo de tiempo, de aquí al 13 de febrero que se tiene como fecha para la audiencia, lo único que les queda es buscar meter miedo, buscar meter presión, quizás dar otra entrevista más, no con cualquier periodista, no con cualquier persona, sino con una persona que no le cuestione las cosas que se quiere inventar, ni nada por el estilo, como un Rufo, ¿no? Nuestra mascota favorita. Y de paso, pues buscar sacar algo de dinero, como lo mencionábamos, inventando delitos y con base a esos delitos buscar hacer presión, o sea, ¿cómo se llama eso? Pero por lo visto la esperanza que más o menos tienen vigente es lo de las medidas de protección hacia una Ambífer Centeno, que recordemos, cuando requiere reforzar esas medidas de protección, ¿qué es lo que hace? Automandarse sus mensajes, aunque en situaciones normales a cualquier persona simplemente le dirían, a ver señora, pues ¿qué? ¿A usted ya le gustó o qué? ¿Por qué no simplemente restringe a las personas que le puedan enviar mensajes? O mejor aún, ¿por qué no cierra sus redes sociales y ya? Y ya si dijera, no, es que yo no tengo por qué cerrar, a ver, entonces simplemente restrinja quién le puede enviar mensajes y ya. Sin embargo, con la Ambífer Centeno pues podemos ver un trabajo en conjunto con una persona que hasta podría suponerse que se dedica a eso, ¿no? A buscar inventar delitos para después fabricar la carpeta, las evidencias necesarias, solamente que en este caso sí se les complicó un poquito más porque ya se hizo mediático y porque saben que por la contraparte, la defensa de abogados, sin duda, los evidenciaría. Pero en situaciones normales, ¿se imaginan? Así que, ¿qué opinan acerca de estos personajes? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, síganme en las demás redes sociales porque compartimos contenido que pues aquí en YouTube no se podría, en los Master Análisis que luego llevamos sin censura en otras plataformas como YouNow o como Twitch, y síganme por Telegram porque ahí les aviso de todo. Aunque en teoría, ahora que lo menciono, supuestamente en Facebook ya se podrá hacer alusión a contenido sensible sin tanto riesgo de ser censurado, en teoría. Pero bueno, entonces también les dejo un pequeño complemento de mi tía Mona para que les explique detalladamente lo que acabamos de decir. Papacitos y mamacitas. Abróchense los cinturones porque hoy vamos a desenterrar una historia que huele a escándalo, morbo y, por supuesto, al inconfundible aroma del show barato disfrazado de justicia. Estamos hablando del caso del Ambífer Centeno, nuestra grafóloga favorita de las polémicas, quien, junto a su equipo de abogados que parecen más sacados de un casting para villanos de telenovela, ha montado un espectáculo que nos deja con más preguntas que respuestas.
Aquí no venimos a endulzarles el oído ni a hacerles creer cuentos de hadas. No, aquí vamos a analizar cada movimiento, cada declaración y cada intento de manipulación que han desplegado. Porque cuando alguien toma una disciplina tan cuestionada como la grafología y la usa como bandera para armar un caso que se tambalea como un castillo de arena, las inconsistencias se vuelven imposibles de ignorar. ¿Saben qué es lo peor? Que esto no es solo sobre si Lambifer puede leer almas con la letra o si su equipo legal tiene 2 dedos de frente. No. Esto va más allá. Hablamos de estrategias que rayan en lo absurdo, de un juego sucio que intenta intimidar a las contrapartes y de declaraciones tan forzadas que hasta el más crédulo terminaría por cuestionarlas. Así que quédense aquí, porque no solo vamos a desmenuzar este caso, sino que vamos a dejar expuestas todas las jugadas de Lambifer y su troupe de abogánsters. Prepárense, porque este análisis no tiene desperdicio. ¿Listos para el show? Comenzamos. Primer acto, el inicio del caos. Mis papacitos, abróchense porque lo que viene no es un caso legal cualquiera, sino una tragicomedia protagonizada por Lambifer Centeno y un equipo de abogados que, en lugar de ir a los tribunales, parece que se prepararon en un taller de relaciones públicas de quinta categoría. Vamos a desmenuzar cómo este caos se desató, para que quede claro que aquí el drama fue más planeado que la trama de un reality show. El arranque, ¿abogados o actores de un melodrama? Todo comenzó con una abogada que se presentó como la defensora estrella de Lambifer, una figura que se llenaba la boca hablando de justicia y empoderamiento, pero que pronto mostró su verdadero rostro. En lugar de basar su estrategia en pruebas sólidas y argumentos legales, optó por el camino fácil, el del espectáculo mediático. Declaraciones rimbombantes por aquí, insinuaciones sin sustento por allá, y el uso constante de frases diseñadas para generar lástima en lugar de credibilidad. ¿Y qué creen? Pronto las cosas se pusieron turbias. Mientras Lambifer se ocupaba de seguir alimentando su personaje de víctima experta en letras, comenzaron a surgir mensajes que dejaban mucho que desear. Comunicaciones que insinuaban amenazas hacia la contraparte, pero que, curiosamente, carecían de un origen claro. ¡Qué conveniente! Porque claro, cuando las pruebas reales no están de tu lado, lo mejor es sembrar dudas y miedo. Las abogánsters y el arte de la intimidación. Aquí es donde entra el término abogánster, porque lo que comenzó como una defensa legal legítima terminó pareciendo más bien una campaña de acoso bien orquestada. Y ojo, que esto no lo digo a la ligera. Los mensajes revelados insinuaban que el equipo legal de Lambifer no solo estaba dispuesto a jugar sucio, sino que lo hacía con una precisión que solo puede describirse como maquiavélica. ¿Amenazas? Claro que sí. ¿Manipulación de la narrativa pública? También. Pero lo peor es que todo apuntaba a que esta abogada no actuaba sola. El modus operandi era claro, mensajes que parecían diseñados para intimidar, insinuaciones de acciones legales que rayaban en lo absurdo y, sobre todo, un tono que dejaba en claro que la intención no era buscar justicia, sino doblar a la contraparte mediante el miedo. ¿Y saben qué es lo peor? Que estas tácticas no son nuevas. Es el manual de siempre, inventar delitos, fabricar pruebas y cruzar los dedos para que nadie haga demasiadas preguntas. La caída de la primera ficha del dominó. Ahora, papacitos, aquí viene el giro interesante. Porque, como todo en esta vida, las mentiras tienen patas cortas. La primera abogada de Lambifer, aquella que se llenaba la boca con discursos de moral y justicia, terminó saliendo por la puerta trasera. ¿La razón? Pues resulta que no era tan buena manejando el caos que ayudó a crear. En cuanto las críticas y las acusaciones comenzaron a acumularse, decidió que lo mejor era abandonar el barco antes de que se hundiera del todo. ¿Y qué hizo Lambifer? Pues nada menos que traer a otra abogada aún más cuestionable. Porque claro, si la primera no funcionó, ¿por qué no intentarlo con alguien que, en lugar de apaciguar el fuego, llega con un bidón de gasolina? Pero de eso hablaremos más adelante. Un inicio lleno de inconsistencias. Lo que nos deja este primer acto es claro, desde el principio, el caso de Lambifer no estaba diseñado para buscar la verdad, sino para manipular la narrativa. La defensa legal parecía más interesada en construir un espectáculo mediático que en presentar pruebas reales. Y cuando el público y los críticos comenzaron a hacer preguntas incómodas, la primera ficha del dominó cayó, dejando al descubierto que lo que parecía un equipo fuerte no era más que un castillo de naipes. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar? ¿Y cuánto tiempo más podían sostener esta farsa antes de que todo se desmoronara? Quédense conmigo, porque apenas estamos comenzando a rascar la superficie de este desastre jurídico disfrazado de lucha por la justicia.
Segundo acto, cambios en el equipo legal y la búsqueda de aliados mediáticos. Papacitos, si pensaban que la salida de la primera abogada era el final del show, déjenme decirles que apenas estábamos calentando motores. Porque, en este segundo acto, Lambifer Centeno decidió no solo redoblar su apuesta, sino darle un giro más escandaloso al caso al traer a la abogánster más feminazi de México. Sí, mis amores, esta nueva incorporación no vino a calmar las aguas, sino a agitar aún más el río con estrategias que hacen que la ética y la verdad queden como conceptos secundarios. Pero no lo digo yo, lo dicen los hechos que aquí vamos a desgranar. El ascenso de la abogánster más feminazi de México. Cuando la primera abogada decidió abandonar el caso, dejando a Lambifer más expuesta que nunca, la solución no fue buscar a alguien con un enfoque más profesional. Claro que no. En su lugar, llegó una figura que rápidamente se ganó el apodo de la abogánster más feminazi de México. Y no porque sea feminista, ojo, sino porque utilizó este discurso como una herramienta para atacar y manipular, más que para defender los derechos de su clienta. Esta nueva abogada no solo retomó el caso, sino que lo llevó a un nivel donde el sentido común dejó de existir. Sus declaraciones y tácticas parecían más diseñadas para generar controversia y captar titulares que para argumentar en un tribunal. Y lo peor es que esta estrategia incluyó a uno de los personajes más cuestionados del medio mediático, Rufo, nuestro querido hijo perdido de Laura Bozzo. La alianza con Rufo, un circo mediático. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, mis papacitos. Porque mientras la abogánster usaba el feminismo como escudo para lanzar ataques y crear una narrativa de victimización, recurrió a un aliado mediático que no es precisamente conocido por su rigor periodístico. ¿Quién mejor que Rufo, el maestro del sensacionalismo, para amplificar las declaraciones de una abogada que parecía más interesada en el espectáculo que en la justicia? Rufo, que se presenta como periodista, pero cuya trayectoria está llena de cuestionamientos, se ha ganado la reputación de alimentar el morbo más que de buscar la verdad. Y en esta ocasión, no fue diferente. Durante una entrevista con este personaje, la abogánster lanzó declaraciones que no solo eran incendiarias, sino que carecían de cualquier respaldo sólido. Habló de acciones indebidas por parte de la contraparte, afirmaciones que ya habían sido desmentidas con pruebas previamente analizadas. Pero, curiosamente, Rufo no hizo una sola pregunta incómoda, no pidió pruebas ni se molestó en cuestionar las inconsistencias evidentes. ¿Por qué, papacitos? Porque su objetivo no era esclarecer los hechos, sino reforzar una narrativa que ya estaba tambaleándose. Su papel no era el de un periodista que busca la verdad, sino el de un amplificador del drama. Y esto nos lleva a la gran pregunta, ¿por qué alguien que asegura tener un compromiso con la verdad sería tan selectivo con las preguntas que hace? La respuesta es tan simple como preocupante, porque su prioridad no era informar, sino alimentar el escándalo. Las declaraciones sin pruebas, un intento desesperado. Uno de los momentos más ridículos de esta entrevista fue cuando la abogánster aseguró que la contraparte había realizado acciones indebidas. Pero, atención, porque lo que decía no solo carecía de pruebas, sino que contradecía directamente videos y documentos previamente analizados. Es como si se hubiera inventado el guión en el camino, confiando en que nadie se tomaría la molestia de verificar sus palabras. Aquí es donde Rufo, quien se supone que busca llevar la verdad a su audiencia, tuvo la oportunidad perfecta para cuestionar estas afirmaciones. ¿Y qué hizo? Nada. Absolutamente nada. Ni un ¿qué video respalda esto? Ni un ¿dónde están las pruebas? Nada. Porque claro, papacitos, cuando tu prioridad es el morbo y no la verdad, hacer preguntas incómodas no está en el manual. El discurso feminista como arma de manipulación. Aquí quiero detenerme un momento, porque el uso del feminismo por parte de esta abogánster merece un análisis aparte. Papacitos, no se trata de criticar el feminismo como movimiento, sino de señalar cómo esta abogada utilizó la bandera feminista de una forma totalmente desvirtuada. En lugar de abogar por la igualdad y la justicia, lo usó como un arma para justificar ataques personales y manipular la percepción pública. Porque seamos claros, una cosa es defender los derechos de las mujeres y otra muy distinta es usar este discurso para encubrir una estrategia legal basada en fabricaciones e intimidaciones. Cuando alguien utiliza un movimiento legítimo como escudo para justificar sus propios intereses, no solo daña su causa, sino que le resta credibilidad a quienes realmente luchan por un cambio. La verdadera intención, morbo sobre justicia. En este punto, está claro que el objetivo de esta nueva estrategia no era buscar la justicia ni la verdad, sino sembrar el caos.
La alianza con Rufo no fue más que un intento desesperado por controlar la narrativa, apelando al sensacionalismo y al morbo para ganar apoyo público. Pero, ¿saben qué pasa cuando construyes un caso sobre una base tan frágil? Que eventualmente todo se derrumba. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Porque cada declaración sin pruebas, cada entrevista manipulada y cada intento de intimidación no hace más que dejar al descubierto que el caso del Ambifer Centeno y su abogánster no tiene pies ni cabeza. Y cuando la verdad finalmente salga a la luz, no quedará más que el eco de sus propias contradicciones. ¿Qué queda por delante? Así que, papacitos, aquí tienen el panorama completo. Un caso que comenzó con inconsistencias y que, con la llegada de la abogánster más feminazi de México y su alianza con Rufo, no ha hecho más que hundirse en un mar de contradicciones y manipulación mediática. Pero esto está lejos de terminar, porque si algo hemos aprendido del Ambifer es que siempre hay espacio para más drama. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios, porque quiero saber cómo ven esta alianza entre una abogada que juega al feminismo para manipular y un periodista que parece más interesado en alimentar el morbo que en buscar la verdad. Esto apenas comienza, y el tercer acto promete ser aún más revelador. No se lo pierdan. Tercer acto, la estrategia de fabricar delitos. Papacitos, aquí llegamos al meollo del asunto. Este es el momento en el que el caso del Ambifer Centeno deja de ser una simple cuestión de incompetencia legal y se convierte en un ejemplo de las peores prácticas que pueden manchar un sistema de justicia. Porque cuando las pruebas reales no están de tu lado, ¿qué haces? Si eres Ambifer y su equipo, parece que la respuesta es simple: inventas delitos, fabricas pruebas y rezas para que nadie lo note. Pero, mis amores, cuando un caso se vuelve mediático, cada paso queda bajo la lupa y la verdad siempre encuentra la manera de salir a flote. La fórmula de la manipulación, fabricar para intimidar. Lo que estamos viendo en este caso no es algo nuevo, pero sigue siendo igual de alarmante. La estrategia de fabricar delitos es una táctica conocida en ciertos círculos donde la justicia es lo de menos y el espectáculo lo es todo. ¿Cómo funciona? Primero, lanzas acusaciones graves, diseñadas para sembrar dudas y, sobre todo, miedo. Después, buscas crear una narrativa que respalde esas acusaciones, ya sea manipulando hechos reales, creando pruebas falsas o, en el caso del Ambifer, recurriendo a aliados mediáticos como Rufo para amplificar el ruido. Pero aquí viene el problema. En otros casos, esta fórmula puede funcionar porque las víctimas de estas tácticas no tienen los recursos o el apoyo para defenderse. Sin embargo, en este caso, se encontraron con un obstáculo mayúsculo, una defensa legal bien preparada y una audiencia que no se deja engañar fácilmente. Porque, papacitos, no hay nada más peligroso para una estrategia sucia que la luz de la verdad. El peligro del sistema judicial a la carta. Ahora, hagamos una pausa para reflexionar sobre algo que es clave en este caso, el papel del sistema judicial. Porque lo que estamos viendo no sería posible sin un sistema que, en ocasiones, parece dispuesto a mirar hacia otro lado, siempre y cuando haya un incentivo suficiente. Ya saben, una módica cantidad, como dirían en el barrio. En muchos casos, la fabricación de delitos encuentra eco en fiscales y autoridades que, ya sea por falta de escrúpulos o por conveniencia, están dispuestos a participar en estas tácticas. Pero aquí, las cosas no salieron como esperaban. ¿Por qué? Porque cuando el caso se vuelve mediático, esos mismos fiscales y autoridades empiezan a pensárselo 2 veces antes de involucrarse. Después de todo, ¿quién quiere arriesgar su carrera por un circo como el del Ambifer? Las inconsistencias que no pasan desapercibidas. Uno de los grandes problemas de fabricar delitos es que las inconsistencias son inevitables. Y en este caso, las hemos visto una tras otra. Desde mensajes sospechosos que mágicamente aparecen en el momento justo, hasta acusaciones que contradicen pruebas existentes, cada movimiento del equipo del Ambifer ha sido analizado y, en muchos casos, desmentido públicamente. Por ejemplo, ¿recuerdan esos mensajes que el Ambifer supuestamente recibió como amenazas? Mensajes que, casualmente, ella misma capturó en cuestión de segundos. ¿Cómo supo que iban a llegar? ¿Por qué no se reportaron de inmediato a las autoridades competentes? Estas son preguntas que nadie del equipo del Ambifer parece interesado en responder. Porque, claro, cuando todo está armado, los detalles se convierten en un enemigo. Y eso no es todo. En su afán por construir un caso, han caído en el error de presentar pruebas que, en lugar de respaldar sus acusaciones, las contradicen. ¿Qué tan desesperado debes estar para cometer errores tan básicos?
Esto no solo habla de una falta de profesionalismo, sino de un intento evidente de manipular tanto a la justicia como a la opinión pública. La atención mediática, el obstáculo insalvable. Aquí es donde la estrategia de Lambifer y su equipo comienza a desmoronarse. Porque si algo ha quedado claro es que este caso no está ocurriendo en la oscuridad, donde las tácticas sucias pueden pasar desapercibidas. No, mis papacitos, esto está sucediendo bajo los reflectores de un público que no solo está mirando, sino que está analizando cada detalle con lupa. La atención mediática ha sido el mayor obstáculo para Lambifer y sus abogánsters. Cada inconsistencia, cada contradicción y cada prueba fabricada ha sido expuesta y debatida en tiempo real. Esto no solo pone en evidencia a Lambifer y su equipo, sino también a un sistema judicial que, en ocasiones, parece demasiado dispuesto a colaborar con estas tácticas, siempre que el precio sea el correcto. Pero en este caso, el precio de la exposición mediática es demasiado alto, y eso ha puesto a todos los involucrados en una posición incómoda. ¿Qué sigue para Lambifer? Entonces, ¿qué le queda a Lambifer y su equipo? En este punto, parece que la única estrategia es seguir alargando el proceso, esperando que la presión emocional y financiera lleve a la contraparte a ceder. Pero aquí está el problema: cuando no tienes la verdad de tu lado, el tiempo no es tu amigo, es tu enemigo. Cada día que pasa, cada audiencia que se pospone, es una oportunidad más para que las inconsistencias salgan a la luz y la narrativa de Lambifer se desmorone aún más. Reflexión final: el legado de Lambifer. Lo que este tercer acto nos deja claro es que el caso de Lambifer Centeno no es solo un ejemplo de cómo no manejar un proceso legal, sino también una advertencia sobre los peligros de un sistema que permite que estas tácticas prosperen. Pero, al final del día, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y cuando eso suceda, Lambifer y su equipo no solo habrán perdido este caso, sino también la poca credibilidad que les quedaba. ¿Qué opinan, papacitos? ¿Creen que Lambifer y su abogánster tienen alguna posibilidad de salir airosas de este desastre? ¿O estamos viendo el principio del fin de un espectáculo que nunca debió haber comenzado? Déjenme sus comentarios y no se despeguen, porque lo que sigue promete ser aún más revelador. Nos vemos en el próximo acto. Cuarto acto: el papel de las redes sociales y el público. Ah, papacitos, si pensaban que el drama de Lambifer Centeno y su troupe de abogánster se limitaba a los tribunales y a los estudios de grabación de nuestro querido Rufo, déjenme decirles que están equivocados. Porque el escenario más caótico y revelador de todos ha sido, sin duda, el de las redes sociales. En esta arena, Lambifer y su equipo han intentado controlar la narrativa con la precisión de un cirujano. Aunque con los resultados desastrosos de un principiante jugando al doctor. La estrategia de la victimización pública. Desde el inicio, Lambifer y su equipo han intentado posicionarse como las víctimas absolutas de una trama llena de injusticias, amenazas y ataques. ¿Y cuál es el arma favorita para lograrlo? Exacto, las redes sociales. Con publicaciones cuidadosamente diseñadas para apelar a las emociones del público, intentaron vender la idea de que no solo estaban siendo atacadas, sino que también luchaban contra un sistema injusto que les daba la espalda. ¿El problema? En el mundo de las redes sociales, cada declaración puede y será analizada por miles de ojos atentos, y cualquier inconsistencia será amplificada al máximo. Y aquí, papacitos, las redes sociales no han sido las aliadas que Lambifer esperaba, sino el espejo que ha reflejado todas sus contradicciones. El caso del mensaje sospechoso, ¿coincidencia o estrategia? Uno de los episodios más emblemáticos de esta guerra mediática fue el supuesto mensaje que Lambifer compartió como prueba de amenazas en su contra. Según ella, se trataba de una evidencia irrefutable de que alguien intentaba intimidarla. Pero, oh, sorpresa. El mensaje fue capturado y publicado por Lambifer misma apenas unos segundos después de haberlo recibido. ¿Cómo supo que lo iba a recibir? ¿Estaba casualmente con el dedo listo para tomar una captura de pantalla? Aquí es donde las cosas empiezan a oler a chamusquina. Y no pasó mucho tiempo antes de que las redes sociales hicieran lo que mejor saben hacer, desmenuzar la situación hasta el más mínimo detalle. Usuarios de todas partes comenzaron a cuestionar la autenticidad del mensaje. Algunos señalaron que el formato era extraño, otros notaron que el timing era demasiado perfecto, y muchos simplemente no podían creer que Lambifer hubiera tenido la suerte de capturar la evidencia justo en el momento indicado. ¿La reacción de Lambifer? Eliminar el video. Sí, papacitos, en lugar de defender la autenticidad de su prueba, optó por borrar el contenido y no dar explicaciones.
Y ya saben lo que dicen, quien nada debe, nada teme, pero cuando decides borrar algo, lo único que logras es levantar aún más sospechas. Declaraciones contradictorias, un patrón recurrente. Este no es el único caso en el que Lambífer ha quedado en evidencia en redes sociales. A lo largo del caso, ha habido un patrón claro de declaraciones que, al ser analizadas, resultan contradictorias o simplemente absurdas. Desde videos en los que asegura tener pruebas contundentes, hasta publicaciones donde intenta suavizar el tono después de ser cuestionada, cada paso que da en las redes parece diseñado para confundir más que para aclarar. Un ejemplo claro fue su intento de desviar la atención hacia los mensajes de apoyo que recibía. Mientras el público exigía respuestas sobre las inconsistencias de sus acusaciones, Lambífer se enfocaba en compartir mensajes de solidaridad, como si eso fuera suficiente para tapar los agujeros de su narrativa. Pero, papacitos, en el mundo de las redes sociales, la solidaridad no compra credibilidad y el público no se deja engañar tan fácilmente. El papel del público, la lupa implacable. Lo que Lambífer y su equipo parecen no entender es que las redes sociales no son solo una herramienta para manipular, sino también un espacio donde la verdad puede exponerse con brutalidad. Cada video que publica, cada declaración que hace, es analizada, desmenuzada y debatida por miles de usuarios. Y en este caso, el público ha demostrado ser implacable. Las redes han servido para exponer cada contradicción, cada inconsistencia y cada táctica cuestionable utilizada por Lambífer y su equipo. Y lo han hecho de manera tan efectiva que no solo han dejado al descubierto las debilidades de su caso, sino que también han puesto en evidencia las prácticas dudosas de un sistema que, en ocasiones, parece más interesado en el espectáculo que en la justicia. El boomerang mediático, cuando el control se te escapa. Lo más irónico de todo esto es que, al intentar controlar la narrativa, Lambífer y su equipo han terminado perdiendo el control por completo. Las redes sociales, que en teoría deberían haber sido su mayor aliado, se han convertido en su peor pesadilla. Porque, papacitos, una vez que las inconsistencias están ahí, ya no hay manera de borrarlas. Puedes eliminar videos, puedes cambiar tu discurso, pero el Internet nunca olvida. Conclusión, ¿aliadas o enemigas? El papel de las redes sociales en este caso es un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando se intenta ocultarla detrás de un muro de manipulación y victimización. Lambífer y su equipo subestimaron al público, pensando que podrían controlar la narrativa sin ser cuestionados. Pero, como hemos visto, las redes no solo amplifican el drama, sino también las verdades incómodas. ¿Qué opinan, papacitos? ¿Creen que Lambífer logrará recuperar el control de la narrativa? ¿O estamos viendo el principio del fin de su estrategia mediática? Déjenme sus comentarios, porque quiero saber qué piensan de este espectáculo que cada día se vuelve más insostenible. Nos vemos en el próximo acto, donde desmenuzaremos aún más este caso. La caída de un espectáculo mal planeado. Papacitos, después de analizar cada acto de esta tragicomedia, no queda más que decir que lo que Lambífer Centeno y su equipo de abogánsters han intentado construir es, en el mejor de los casos, un espectáculo mal planeado y, en el peor, un intento deliberado de manipular la justicia y la opinión pública. Esto no es solo un caso de errores legales o de estrategias mediáticas mal ejecutadas, es un ejemplo claro de cómo la falta de verdad y coherencia siempre encuentra la forma de desmoronarse bajo el escrutinio de quienes realmente buscan claridad. Desde el principio, el enfoque de Lambífer no estuvo en la justicia ni en resolver el conflicto, sino en construir una narrativa que apelara al morbo y la simpatía. Cada movimiento, desde el reclutamiento de figuras polémicas hasta el uso de las redes sociales como arma de manipulación, tuvo un solo objetivo: controlar la percepción pública. Pero, como hemos visto, esta estrategia se deshizo a medida que las inconsistencias salieron a la luz. El papel de la abogánster y Rufo. La alianza entre Lambífer, su abogánster más feminazi, y Rufo no solo fue un intento desesperado de sostener una narrativa frágil, sino un recordatorio de cómo la falta de ética puede dañar tanto a un caso como a las causas legítimas que pretenden defender. Usar discursos como el feminismo y la justicia social para fines personales no solo es moralmente cuestionable, sino que además termina desacreditando a quienes realmente luchan por esos valores. El impacto de las redes sociales. Lo que Lambífer y su equipo nunca consideraron fue la capacidad del público para analizar y desmantelar cada pieza de su narrativa. En un mundo donde las redes sociales son un arma de doble filo, su estrategia de manipulación no solo fracasó, sino que se volvió en su contra.
Videos borrados, declaraciones contradictorias y pruebas cuestionables no son solo errores aislados, son el reflejo de un caso construido sobre una base endeble. El legado de Lambifer, un ejemplo de qué no hacer. Este caso nos deja una lección contundente. En la búsqueda de justicia, la verdad no puede ser sustituida por estrategias mediáticas o fabricaciones. Lambifer Centeno y su equipo han dejado un ejemplo claro de lo que ocurre cuando las tácticas de manipulación se enfrentan al escrutinio público. Y aunque intentaron usar el espectáculo como su principal arma, el resultado fue el opuesto. Quedaron expuestos como un caso más de cómo no se deben manejar conflictos legales ni éticos. Lo que este caso demuestra es que, al final del día, la verdad es innegociable. No importa cuántos aliados mediáticos reclutes, cuántos discursos inventes o cuántos videos borres, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y cuando eso ocurre, no hay narrativa fabricada que pueda sostenerse. Así que, papacitos, les dejo la pregunta, ¿cuánto más podrá Lambifer y su equipo sostener esta farsa antes de que todo se derrumbe definitivamente? Porque, aunque intenten alargar el espectáculo, el tiempo no está de su lado, y el público ya no compra entradas para este circo. Y así, mis papacitos y mamacitas, llegamos al final de este análisis donde no dejamos piedras sin voltear, ni mentiras sin desmenuzar. Este caso de Lambifer Centeno nos ha mostrado que, cuando la verdad no está de tu lado, lo único que queda es un espectáculo que tarde o temprano se derrumba. Aquí, con su tía Mona y el Gran Master, siempre buscamos poner los puntos sobre las íes, dejando en claro lo que otros solo susurran. No olviden dejarme sus comentarios, darle like a este video y compartirlo con todos sus conocidos, porque juntos hacemos que la verdad llegue más lejos. Y, claro, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan el próximo análisis, porque esto, mis amores, apenas está empezando. Los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Cara lanzando un beso chispas.